Reforma Apostólica de Misión Cristiana del Calvario, con ustedes, el programa que revela no solo el corazón de Dios, sino todo el programa, el diseño, el propósito de la expresión de Cristo en nuestra vida. Es por eso que Dios está edificando a Misión Cristiana del Calvario en su naturaleza, en su propósito, en su diseño, porque Él se está mostrando a sí mismo como el Dios único, real y verdadero. Agradecemos a Dios por la forma en que Él se ha estado manifestando y moviendo en nuestra vida, y por eso es que declaramos su gloria, su poder y su majestad en medio de nosotros. Estamos teniendo un tiempo sumamente glorioso y maravilloso del poder y de la gloria de Jesucristo, donde estamos viendo a Dios moverse y donde estamos viendo a Dios manifestarse y expresarse tal como Él es en medio de cada uno de nosotros. Por eso es que engrandecemos a Dios y le damos gloria, honor y tributo por lo maravilloso que Dios es. Estamos contentos de su obra, de su poder y de lo que Él ha estado haciendo con nosotros. Hoy estamos muy contentos con tener a Eva y a Elsie en medio de nosotros. Ellas estarán siendo parte de este programa Reforma Apostólica de adoración, de proclamación y de trasladar la verdad de Dios a Misión Cristiana el Calvario. Por eso exaltamos a Dios y qué bueno es tenerles en Reforma Apostólica. Es realmente una bendición el poder estar aquí juntamente con ustedes y poder compartir y disfrutar de lo que el Señor está haciendo en la vida de cada uno de nosotros, como también a nivel misión, porque este ha sido un tiempo perfecto en el que el Señor se ha estado mostrando tal y como Él es, revelando plenamente. Entonces creo que es el tiempo de que disfrutemos de ese revelar y de esa plenitud que el Señor nos está dando a conocer. Exactamente, así es. Es maravilloso estar aquí en Reforma Apostólica, no solamente detrás de una cámara, sino que juntamente con Elsie y con usted, apóstol, ver la manera en cómo el Señor se está moviendo con tanta exactitud, con tanta puntualidad, lo que mucho tiempo antes, lo que el Señor decía, esperábamos que se cumpliera mucho tiempo después. Ahora vemos el cumplimiento de lo que Dios está diciendo a toda la iglesia de una manera tan rápida, de una manera tan exacta, tan puntual, y gloria a Dios porque estemos en este tiempo, que el Señor nos haya elegido para este tiempo. Damos gloria a Dios por todo ello, porque esto nos demuestra que toda Misión Cristiana del Calvario está recibiendo del Señor y llenándose. Pero hoy también alabamos a Dios porque hoy tenemos un público muy hermoso aquí, un buen número de hermanos de Petén, de varios lugares tenemos aquí, de la sede central y de varios lugares. Estamos muy contentos de que haya venido un buen grupo a estar presente en vivo en Reforma Apostólica. Dios les bendiga y creo que los hermanos los escucharán a ustedes a través de un amén que ustedes puedan decir. Amén. Ya escucharon ustedes que sí es realidad que están. Así que gloria a Dios, qué bendición, y sé que hoy disfrutaremos de este programa que el Espíritu Santo ha preparado para cada uno de nosotros. Hemos estado hablando a raíz del Congreso de lo que es la expresión de la verdad de Jesucristo en medio de nosotros. Cuando Pablo dijo, vive Cristo en mí, está hablando no de una vida que estaba en él, sino de una expresión que se estaba dando, producto de que Cristo estaba en él. Por eso es que hoy engrandecemos a Dios y le glorificamos, porque Él nos ha seguido hablando de la expresión. Y la expresión no como un método de enseñanza, sino la expresión originada en Dios, ¿verdad? No es un método de enseñanza, sino es una realidad de Dios, es una vivencia del Señor en cada uno de nosotros. ¿Qué podemos decir acerca de todo esto? Cómo el Señor ha diseñado que se enseñe a la iglesia, ¿verdad? Cuando
el Padre estableció que fuera por medio de la expresión. Él mismo definió que no fuera por medio de funciones, sino que Él ha establecido que sea por medio de una expresión. Y lo hermoso de la expresión es que viene de nuestra naturaleza y es natural y viene del origen que nosotros tenemos como hijos de Dios. Y la naturaleza, todo aquello que es naturaleza, todo aquello que es expresión, no puede ser condicionada. Entonces, la expresión de Cristo en nuestras vidas, ya que es Él el que vive en nosotros, Él es quien hace las obras en nosotros y a través de nosotros, no es nada condicionado, sino que es algo que viene con libertad, es algo que viene con naturalidad y esa es la verdadera expresión. Y así es como Jesucristo enseñó, ¿verdad? Jesús enseñó con tal naturalidad, con tanta libertad, pero era porque era expresión. No era algo de memoria, no era un conocimiento que él tuviera del Padre a nivel de la mente, ¿verdad? Sino que era por relación con el Padre, pero principalmente era por su naturaleza y por su expresión. Y ver también cómo de esta manera la expresión nos permite influenciar en otros y que el reino de Dios se expanda y sea establecido en muchas áreas y en aspectos también o en lugares donde nosotros estemos. Y el punto que tocabas, ¿verdad? De que la expresión es por naturaleza, entonces definitivamente no es algo que es impuesto o es condicionado, sino que es algo que viene a ser natural, porque puedo tener el conocimiento, pero si no estoy expresando, eso ya no se convierte en una verdad. No solo es un conocimiento muerto y no le doy vida a ello. Entonces no puedo venir y transformar a otros a través de esa expresión. Y eso es lo glorioso que el Señor ha establecido en el discipulado, por ejemplo. Un discipulado no por métodos de enseñanza, sino un discipulado por expresión. Cuando Él dice en Mateo 28, 19 y 20 de ir y predicar a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego dice, enseñándoles que guarden todas las cosas, no es a través de un pizarrón y decirles exactamente todas las reglas de lo que hay que seguir. Si no, Jesucristo hubiese enfocado mal al hombre rico que se conoce, porque él estaba siguiendo las directrices. Todo lo que voy a decir así, debido a lo que acabo de decir, todo lo que le mostraron en el pizarrón, él lo estaba siguiendo al pie de la letra. Sino Jesús expresa que el verdadero discipulado es aquel que se revela y que está mostrándose, no lo que se conoce, no es a base de cuánto conozco de Dios en el sentido intelectual, sino cuánto conozco de Dios es cuando muestro todas las cosas de lo que Él es en mi vida, lo revelo, lo expreso, lo transmito, y por eso es que el verdadero discipulado es realmente un discipulado que toda la iglesia lo debe hacer. Todos somos llamados a hacer, no está limitado a una función como se decía hace un ratito, sino que es extenso. No es solo el pastor, no es solo el evangelista o el pastor o el apóstol, sino es toda la iglesia la que debe enseñar. Por eso Pablo decía en Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestros, está hablando de toda la iglesia, no está hablando de un grupo selecto, de un grupo que iba a cumplir una función, sino de toda la iglesia cumpliendo una expresión. Y eso es glorioso, porque Dios está llevando a Misión Cristiana del Calvario a que toda Misión Cristiana del Calvario revele, exprese a Jesucristo en todas las áreas de su vida, pues. Es por ser iglesia, ¿verdad? Es por ser iglesia. Es por ser hijos de Dios, es por tener su naturaleza. Por eso es que nosotros nos vamos a expresar como tales, ¿verdad? Y en Juan 5:8, pues vemos cómo aquí Jesús levanta al paralítico. Pero aquí aquí el Señor hace un énfasis. Juan 5:8 dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día.
y luego en el 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces la expresión de Jesús, al enseñar, la expresión de Jesús como ese perfecto maestro, ¿verdad? No se limitaba a una función, porque lo llevó a expresarse en todo, en todos los ámbitos de la sociedad, ¿verdad? Porque Jesús no fue un viernes a sanarlo, pues, ¿verdad? O esperó a que pasara el día de reposo para levantarlo, sino que Jesús, con esa expresión de Hijo de Dios, sabía que debía de botar todo aquello, todo lo religioso, todo lo que se oponía a la expresión del Padre. Entonces lo levanta y le dice: bueno, toma tu lecho y anda, ¿verdad? El día en que no se podía hacer, el Señor le dice. Pero ¿dónde lo posiciona a este hombre, verdad? Porque, pues, pongámonos a pensar, él como paralítico, cómo se sentía, cuál habrá sido su identidad, cómo él se veía a sí mismo, y luego poder enfrentarse a los demás judíos y decirle: bueno, el que a mí me sanó, me dijo que me levantara, ¿verdad? Y que tomara mi lecho y que andara. Entonces, la expresión magisterial que el Señor quiere que la misión tenga ahora, ya que es la verdadera, la que nace de su naturaleza, es una expresión magisterial que va a botar todo tipo de religiosidad, pero que incluso dentro de las congregaciones, los hermanos, los hijos de Dios, esos siervos que Dios ha puesto en cada congregación, ya no van a limitar a los discípulos. Porque podríamos decir: bueno, pero es que si a ti todavía no te han dicho que eres un ministro, a ti todavía el Señor no ha dicho si eres profeta, si eres pastor, entonces ya deja de estar tratando de hacer eso. Mientras que aquí vemos que el Señor botó todo aquello que pudiera estar limitando la expresión de este hombre, ¿verdad? No dijo: bueno, vamos a cuidar que los demás no piensen mal, que no piensen mal de mí o que piensen mal de ti, sino que lo posicionó correctamente, ¿verdad? Y no le dijo: te voy a sanar ahorita, pero hasta mañana vas a empezar a caminar, porque si no los demás van a hablar mal de nosotros. Pues, bueno. ¿Es? Entonces, qué clara es la palabra de Dios, porque, mis hermanos, tú puedes funcionar donde estás porque eres hijo de Dios. Puedes apacentar, puedes corregir, puedes levantar. ¿Pero por qué? Porque eres hijo de Dios. Si el Señor te da un ministerio, pues qué hermoso. Eso es algo maravilloso que el Señor ha dejado en su iglesia, en su cuerpo. Podemos nosotros funcionar porque somos hijos de Dios. Por eso es que no vamos a hacer funciones independientes de la expresión de Cristo, sino que esas funciones vienen como añadidura de la expresión que tenemos como hijos de Dios. De la naturaleza de Cristo en nuestra vida. Así es. Y es también lo que se ve en el caso de la mujer samaritana. Jesús conocía la realidad de esta mujer. Todo el pueblo conocía la realidad de esta mujer. Y aún cuando ven los discípulos, ahí en uno de los versículos ya final dice que ellos pensaron y pensaban: ¿qué hace Jesús hablando con esta mujer? ¿Qué quiere con ella? En otras versiones dice: ¿qué duda tiene? ¿Qué le pregunta? Pero nunca se lo dijeron a Jesús, porque sabían que si ellos venían y le decían: Jesús, ¿qué haces hablando con esta mujer? Pues Jesús les iba a responder: ¿y ustedes qué? Conmigo, ¿verdad? Entonces, definitivamente, ellos nunca actuaron de una manera, aunque sabían esa realidad, nunca intervinieron, porque conocían también la expresión que estaba teniendo Jesús. Entonces, a causa de esa expresión tan natural, por su naturaleza, definitivamente, alcanzó la salvación a esta mujer. Entonces, esto influyó en que su realidad cambiara, y que ella también se le devolviera la credibilidad y fuera al pueblo e influyera a los demás. Y a causa de ese testimonio, más vinieran, ¿verdad? Y creyeran también en el Señor. Qué importante es eso, y lo que ustedes han dicho en relación a que todo esto se origina en la naturaleza y en nosotros funciona o se aplica por ser hijos de Dios. Si vemos en Hebreos capítulo 1, leamos desde el 1 para que veamos el trato de Dios o por qué llegó Jesús a hacer esto que estamos hablando.
Hebreos 1 y especialmente en la versión LBLA. Dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. ¿Cómo lo está revelando y mostrando aquí la Escritura? A Jesús como hijo. En la 60 igual menciona la palabra esta, como hijo. Hoy nos está hablando por su Hijo, ¿verdad? Ahora, entonces partiendo de allí es que viene lo demás. Dice, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también, ¿qué cosa? El universo. El universo. Ahora, el versículo es muy clave, pero todo procede por causa de que es Hijo. ¿Y qué dice? Él es el resplandor de su gloria, pero dice, y la expresión exacta de su naturaleza. La expresión exacta de su naturaleza. Ahora, ¿por qué pudo ser la expresión exacta de su naturaleza? Porque era hijo, no era un representante, no era alguien a quien el Señor, el Padre mandó aquí a la tierra, me vas a ir a representar. No, me vas a ir a revelar, me vas a ir a mostrar, vas a hacer las cosas como yo soy. Y por eso es que la Escritura nos dice que en Juan 5, 19 y 20, si alguien de ustedes dos me lo puede leer, qué importante es que veamos cómo es que el Padre le revela al Hijo todas las cosas, pues, y por eso es que lo hace. Pero expresión es eso, es mostrar, es revelar, es sacar a luz, es hacer notar, es hacer visible las cosas. No son solo palabras, sino son hechos, son realidades. A eso se le llama expresión. Y es lo mismo que hizo el Padre con Jesucristo. En Juan 5. Respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Está hablando de Hijo. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. El 20 también. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra y todas le muestra, las cosas, ¿qué dice? Todas las cosas que Él hace. O sea, que el Padre hace, que le muestra el Padre a Jesús. Todo lo que Él hace se lo muestra, se expone, se expresa. O sea, no solo le revela las cosas por decirles cómo hacer las cosas, sino porque se las está expresando, revelando. El problema del discipulado o del pastorado o de cualquier enseñanza que pudiésemos tener es que generalmente solo lo decimos puntos y esto es lo que hay que hacer y esto es lo que hay que hacer, pero no estamos revelando nada, no estamos mostrando nada. Estamos transmitiendo un mensaje, pero nosotros no somos el mensaje. Mientras que aquí el Padre no solo le está diciendo, mira esto y esto y esto y esto es lo que hay que hacer, sino aquí está, míralo. Y esa es precisamente a la expresión a que hemos sido llamados, todo por causa de la naturaleza. Y es sorprendente que a pesar de que lo estaban criticando, ellos estaban diciendo una verdad, porque en Juan 5, 18, por ejemplo, si me lo pueden leer ahí alguien, Juan 5, 18, que nos dice, hablando acerca de la crítica que ellos le estaban haciendo a Jesús. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Que Dios era su propio Padre, y eso que lo miraban ellos. Haciéndose igual a Dios. Que se estaba haciendo igual a Dios. Cuando yo oro y digo Padre, y cuando Él nos enseña Padre nuestro, lo que Él nos está enseñando allí, no solo que es una relación familiar, sino que es una relación de igualdad. Somos iguales a Él en su naturaleza, porque Él nos puso su naturaleza. Somos engendrados no por voluntad de varón,
ni de carne ni de sangre, dice Juan 1:13, sino por voluntad de Dios. Y en 1 Juan 3:9 dice que Él puso su simiente en nosotros. Entonces, por esa razón, lo que tenemos es lo mismo de Dios. Y eso es lo que pasó con Jesús. Viene a Jesucristo y el Padre lo engendra porque le dijeron a la Virgen María, lo que tienes dentro de ti no es por voluntad de varón, sino es el Espíritu Santo el que ha engendrado. Y Jesús fue y expresó la naturaleza, como dice la naturaleza, la expresión exacta de su naturaleza. ¿Pero por qué? Porque era hijo, no porque tuviese una función, no porque fuera apóstol o profeta, evangelista o discipulador o esto o el otro, sencillamente porque era hijo, expresó la naturaleza exacta. Y por esa razón ahora los fariseos y los judíos y todos los que lo estaban criticando, vienen y dicen, no, él por llamar al Padre que es su Padre, su propio Padre, eso se está haciendo igual a él. Y Jesús cuando nos dice que digamos, Padre nuestro que estás en los cielos, Él nos está diciendo que esa oración de llevar un contenido de entendimiento, de que estamos orando porque somos como Él, somos igual a Él. No estoy hablando de atributos divinos como omnipotencia y omnisciencia, estoy hablando de la naturaleza. Él nos dio su genética y su naturaleza. Y es por eso que somos igual a Él, y Jesús era igual a Él. Este es mi Hijo amado en quien yo tengo contentamiento. ¿Qué está diciendo? Este se está reproduciendo. Este me está reproduciendo, no me está representando, sino reproduciendo, me está expresando. Y eso es lo que la iglesia debemos comprender. Y por eso es lo que dijiste una palabra muy correcta hace un rato, como era el magisterio de la iglesia. No es con funciones, sino es expresión que le corresponde a toda la iglesia por ser hechos hijos de Dios. Qué definitivo es este punto que usted menciona, apóstol, de ser esa expresión por naturaleza, porque somos hijos, ¿verdad? Entonces somos iguales al Padre. Y por eso es que al ver el propósito del Padre, ver cómo Cristo vivió como hombre, lo vemos alcanzable. Y para la misión, no solamente el propósito es alcanzable porque ha salido de la boca de Dios, sino que también es alcanzable porque lo vamos a ver. Así es. En los ministros, lo vamos a ver en nuestros hermanos, ya lo estamos viendo. Ya estamos viendo y pues esta semana que pasó la sede central tuvo ese privilegio de servirle a los ministros, a los siervos del cuerpo ministerial, y los niños fueron parte del servicio, pero los niños se expresaron con un carácter de firmeza, un carácter tan sobrio, tan sinceros, tan puros, tan transparentes que se expresaron. Y platicábamos con mis hermanos y decíamos, es que así ha de haber sido Cristo de niño. Así se ha de haber expresado Cristo Jesús de niño, ¿verdad? Porque nos preguntábamos, pero ¿cómo habrá sido Jesús de niño? Pero ahora vemos esa expresión alcanzable. Vemos esa expresión ya de una manera, ¿qué? Visible. Visible, sí, ya es visible, ya es palpable. Entonces, ¿cuán definitivo y determinante es esto para el magisterio de la iglesia? Para poder enseñar, para poder edificar, ¿verdad? Porque sin esto no los vamos a llevar al propósito de Dios. No nos van a llevar al propósito de Dios como discípulos, pero vemos que ya es alcanzable, vemos que ya está entre nosotros este cumplimiento. Es que desde el momento en que Cristo lo reveló que es alcanzable, que Él lo logró, ¿verdad? Porque dice que en Romanos 8:29, que nos predestinó para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, eso es lo importante. Él antes era el unigénito, pero ahora es el primogénito. ¿Qué significa eso? Entre muchos hermanos,
generalmente hay hermanos de muchas congregaciones que ya no quieren que se les llame hermano, pues va. Pero Jesús dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Claro, el problema fue que se ha sustituido hermano porque no se sabe el nombre, o hermano porque por cualquier otra cosa, solo tradicionalmente. Pero la Escritura habla de hermanos, y ¿qué estamos diciendo eso? Que somos iguales a Cristo, porque Él dice que es el primogénito entre muchos hermanos y que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. O sea, somos hermanos en Cristo. Y lo glorioso es que cuando uno habla de consanguinidad, piensa solo en lo físico, en mi hermano familiar por causa de mi papá y mi mamá, pero la verdad es que la verdadera consanguinidad está en Cristo, porque dice, y de una sangre hizo Dios todo el linaje de los hombres, en Cristo Jesús. Somos hermanos, somos hijos de Él, del Padre, somos igual al Padre porque nos dio la naturaleza, pero somos iguales a Jesús. ¿Por qué? Porque somos hermanos de Él. Somos igual que Él en el sentido como hombre, engendrados por el Padre, por lo tanto tenemos la misma capacidad, la misma habilidad, la misma destreza de hacer las cosas como Jesús las hace, por la naturaleza que ha sido puesta en nosotros. Entonces, Cristo nos vino a revelar que sí es alcanzable. Pero ahora Dios quiere que comprendamos que sí es alcanzable, no solo porque Él lo dijo, sino porque así es, Él lo hizo y por lo tanto nosotros lo podemos hacer, pues. Porque cada uno de nosotros está mostrando que es alcanzable, ¿verdad? Algo muy interesante, pues si lo podemos decir así, en Mateo 11:27, en la versión TLA, habla, ahí expresa la identidad que tiene Cristo, así como hijo. Entonces, ¿cómo al tener esa identidad de hijos podemos conocer al Padre? Porque habla a los que estaban allí, les dijo, mi Padre me ha dado todo, y es el único que me conoce porque soy su hijo. Nadie conoce a mi Padre tan bien como yo. Por eso quiero hablarles a otros acerca de mi Padre, para que ellos también puedan conocerlo. Solo los que tenemos esa identidad de hijos podemos llegar a conocer al Padre, y de esa manera podemos expresarlo naturalmente. Porque si no le conocemos no va a haber expresión. Y los demás lo van a conocer porque nosotros lo estamos revelando y mostrando. Lo estamos dando a conocer, lo estamos mostrando. Entonces va a ser visible, como tú lo dices, va a ser alcanzable, y los demás van a ver que es algo alcanzable porque van a ver esa expresión natural en nosotros. No algo impuesto, no algo obligado, o algo solo por, como hablábamos al principio, conocimiento intelectual, sino porque lo hemos conocido a Él primeramente, se nos fue revelado y nos dio todo lo que Él hace. Por ello vamos a hacer todo exactamente como el Padre lo hace. Es que dice que fue la expresión exacta, no la mitad, no el 50%, no el 99%, no, era exacta. Exacto. Y si Él fue la expresión exacta, todos los discípulos de Misión Cristiana del Calvario debemos ser la expresión exacta de Jesucristo. ¿Por qué? Porque tenemos su misma naturaleza, su misma genética. Y por esa naturaleza es que nos podemos expresar. No es por esfuerzo humano, no es porque yo estoy echándole ganas, no estoy diciendo que no ponga de su parte, pues, pero no es por lo que yo haga, sino es por lo que Él es. Y cuando comprendemos eso, entonces nos damos cuenta de que sí, todo el diseño y el propósito de Dios es alcanzable, porque Él no nos dio un diseño alcanzable, sino para qué, pues va. Sino qué sentido tuviera que nos dijera que hagamos algo si no se puede. Por ejemplo, sed santos porque yo soy santo. ¿Por qué dice que sí se puede? Porque su naturaleza, y porque hemos sido llamados a expresar su naturaleza, y como su naturaleza es santa, eso mismo nos está diciendo que sí podemos expresarlo. Es justo, es misericordioso, es perdonador, es todo lo que dijéramos del Señor. Eso es lo que cada uno debemos ser, pues. Y esa expresión exacta, ¿verdad? Tal y como lo dice, es completo, es integral. No puede ser una expresión, un porcentaje de la expresión de Cristo, sino que es completa, ¿verdad? Es integral. Y por eso cuando pues el Señor se encuentra con el joven rico, ¿verdad?
Y el joven rico le dice, bueno, yo he hecho esto, todas las reglas, los mandatos, él todo lo había ejecutado. Y Jesús le dice, una cosa te hace falta. ¿A dónde lo estaba llevando? A una expresión exacta, a una expresión completa, ¿verdad? Que no son solo responsabilidades, pues, ¿verdad? Las responsabilidades, pues, vienen, ¿verdad? Con la expresión, ¿verdad? La responsabilidad radica en la expresión, pues. Así es, no es algo que me lleve a mí a la expresión, sino que nace de la expresión. Por causa de la expresión me lleva a cumplir la función y la responsabilidad que me ha sido encomendada. Entonces no podemos solamente definir como la expresión de Cristo y pues solamente decir, bueno, es que sí voy al grupo de comunión familiar, sí estoy en el adiestramiento, sí estoy en el discipulado de mujeres. Es importante porque el Señor lo ha dicho y Él quiere que así se haga. Pero no es solamente eso. Eso es estar involucrado, pero no estar metido, pues. No es ser su expresión. Eso no es expresión, pues. Es parte son esos medios que el Padre nos ha dejado a la misión para ser transformados y alcanzar lo que Él ya estableció. Expresión no es lo todos. que voy a mostrar y revelar de acuerdo a lo que voy a recibir en el adiestramiento, en el discipulado, en los servicios, en las predicaciones, a través de Reforma y de todo lo que el Señor me permita conocer, su naturaleza, los cielos, la tierra y todo lo que pueda haber. Todo eso es expresión cuando yo estoy aprendiendo de lo que el Señor me está enseñando. Y por eso la urgencia, ¿verdad?, de que el discipulado, el adiestramiento, todo sea con este entendimiento. Porque si no podemos llevar a la iglesia, ¿verdad?, a solamente cumplir responsabilidades, solo cumplir con reglas. Mientras que Cristo Jesús sí respetó reglas, Él pagó impuestos, sí lo respetó todo. Pero Él sabía que no era solamente eso. No estaba limitado a eso. No se limitaba a eso, no buscaba como una comodidad, ¿verdad? Bueno, yo ya hice eso, es suficiente. No, sino que Él sabía que a lo que Él venía es hacer esa expresión exacta del Padre, ¿verdad? Así es. Y ver cómo también por mucho tiempo hemos dicho es que estamos siendo preparados, pero se ha quedado solo en preparación y no en expresión. Y a todos podemos decirle, no, estamos en un tiempo de preparación y está nítido el tiempo de preparación, es que todos tenemos que estar preparados, claro. Pero cuando viene el momento de expresar, preparados, o sea, no sabemos cómo expresarlo. Entonces podemos entender el proceso de preparación, pero no solo quedarnos en eso, repitiendo, es que estamos siendo preparados. No, ahorita ya el Señor nos está llevando al punto de tenemos que ser expresión. Si ya estamos siendo preparados y la preparación es continua, es permanente, porque debe haber evidencia de esa preparación, o sea, es el tiempo que se muestre toda esa preparación que hemos estado recibiendo. Volvemos a Mateo 5, 19 y 20. Dice que Jesús no podía hacer nada por sí mismo, sino todo lo que veía hacer del Padre. Eso es preparación. Pero viene el Padre y que así le muestra todas las cosas. Pero ya ya más adelante, cuando nosotros notamos en el versículo 36, qué tremendo, porque ya el Señor ya no está hablando de esa preparación, de ese recibir, de lo que estoy viendo, de lo que estoy aprendiendo, sino ahora ¿qué dice? Las obras que el Padre me dio para que las cumpliese. O sea, el Señor le estaba preparando, o lo estaba preparando y le dio las obras, no solo para cumplir una responsabilidad, sino una expresión. Pero ¿cuál era el propósito? Para que las cumpliese, para que las hiciese. Y como decías, nos hemos quedado conformados solo en que estoy siendo preparado y preparado y preparado, pero realmente con el tiempo llega a ser una excusa para esconder mi falta de accionar. Sí es cierto, estoy siendo preparado, pero llega el momento en que tengo que aplicarlo, como en este caso. El Padre le muestra, pero Jesús no se ha quedado solo que todo el tiempo que el Padre le esté mostrando todo lo que Él hace. Ni las obras le dijo, esto es lo que tenés que hacer.
porque dice las obras que el Padre me dio, no dice que me dijo que haga, sino me dio. ¿Qué significa? Esto es, se lo mostró, se lo exhibió, hizo que él se apropiara. Que él se apropiara de eso. Ahí está el punto, pero en el discipulado generalmente o en las predicaciones solo decimos las cosas, pero la gente no sale apropiada de esa palabra. ¿Por qué? Porque no es expresión, sino solo es una conferencia, solo es un decir. Y ahí es donde radica el éxito y el logro que Misión Cristiana del Calvario, hacia donde el Señor nos está llevando, en que dejaremos solo de dar mensajes y nosotros ser el mensaje. Porque dice que el Padre me dio, fue algo que el Padre le dio para que Él lo cumpliera. Todo lo que el Señor nos dio, su naturaleza, no es para que la guardemos, no es para que la conservemos, y que qué emoción, qué rico tener la naturaleza de Cristo en nosotros, y gloria a Dios, vive Cristo en mí, pero si no lo estoy expresando, solo se queda como un lema, como un eslogan, solo como un versículo que está escrito aquí, pero que no está en mí. Ahora yo puedo leer, y qué bonito lo que aquí dice, qué precioso lo que aquí dice. Sí, es precioso lo que aquí dice, pero es mucho más precioso cuando yo lo estoy cumpliendo y haciendo. Y Jesús entendió que todo eso que el Padre le mostraba no era para que se lo guardara o él dijera, qué glorioso, wow, qué Padre tan chévere, todo lo que tiene y todo lo que me está mostrando, y que se quedara ahí, pues. Hoy en día la iglesia, pero qué revelación, qué glorioso, pero qué palabra, todo lo que el Señor nos está diciendo. Sí, pero ¿para qué? Para que la apliquemos, porque ahí es donde se convierte en expresión, pues. Y es un punto que se tocaba porque ya, o sea, se hablaba, y Apóstol Ronald lo mencionaba en uno de los programas de Reforma, y decía, ya no es el tiempo donde solo se está entreteniendo a la iglesia. Pero definitivamente algo que acá en el mismo verso que leíamos en la TLA, dice, yo puedo probarles que de verdad mi Padre me ha enviado. Esa seguridad, probarles que de verdad mi Padre me ha enviado. Y lo prueba todo lo que hago. Qué tremendo eso. Y ¿Cómo vamos a probar que somos hijos de Dios? Haciendo todo lo que el Padre nos ha enviado a hacer. Haciendo todo lo que el Padre porque también nos lo ha dado resalta en la última línea donde dice, porque yo versículo. hago las cosas que mi Padre me envió a hacer. O sea, no dijo, yo puedo probárselos, como para que lo reten. Yo puedo probárselos, a ver, pregúntenme, no fue de esa manera. Sino resaltó, yo puedo probarles que de verdad mi Padre me ha enviado, así lo prueba todo lo que hago, porque yo hago las cosas que mi Padre me envió a hacer. No como una provocación, como decías, o que a veces decimos, si quieren les pruebo, pero nadie se anima a preguntar, entonces uno se queda ahí, pero no hay ninguna prueba. No, pero lo siguiente que dice, yo hago porque yo hago las cosas que mi Padre. O sea, cuando él dice yo puedo probarles, no es algo que iba a pasar en el futuro, es algo que él ya había demostrado. Y qué lindo que cada discipulador, cuando llegue al grupo de comunión familiar, no llegue para probarles, sino llegue para mostrarles lo que él ya está viviendo. Y lo mismo el pastor, lo mismo la esposa del pastor, lo mismo asistencia pastoral, lo mismo el grupo del pastor y todos los discipuladores, que lleguemos expresando ya y probándoles, no porque nos estén desafiando o nos estén amenazando, si no les probamos que no, sino porque es nuestra expresión como hijo natural de presentar al Padre en todas las cosas. Así es lo que debemos de hacer, y eso es lo que se llama expresión exacta del Padre, o lo que hemos estado mencionando, es el magisterio real de la iglesia, donde toda una iglesia reconoce que es instrumento de Dios para expresar la naturaleza del Padre. Es que yo no tengo que probar que Dios me puso ahí, no tengo que dar pruebas de eso, sino que la versión que leía Elsie, ¿verdad?, enfatizaba eso, que las acciones, el estilo de vida van a ser los que le van a dar pruebas a los demás de que
el Señor, que es el Padre, Por eso obrando es a que me través van a de escuchar, nosotros. no Así porque es. les voy a probar, sino porque como ya les he probado, por eso es que me llegan a escuchar. Exacto. Por eso seremos una iglesia transformadora. Así es. Es la única manera, ese es el diseño para transformar. Que las obras que nosotros hagamos den testimonio de que es el Padre quien nos ha puesto ahí. Ahí está exactamente la expresión. Así es. Y por eso también en Mateo 22, desde el verso 15, lo voy a leer en la Reina Valera y aquí él sí va a leer otra de las versiones. Desde el 15 hasta el 16, y dice en la Reina Valera: entonces los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. ¿Qué dice la otra versión? La versión contemporánea dice: entonces los fariseos se fueron para pensar en cómo atrapar a Jesús en sus propias palabras. Enviaron a sus discípulos junto con los herodianos a decirle: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Sabemos también que no permites que nadie influya en ti, ni te dejas llevar por las apariencias humanas. Qué glorioso. Entonces ver aquí cómo la expresión no se detenía ni estando frente a quien estuviera. O sea, esa expresión era tan natural que no influía en él ni cultura, ni la circunstancia, Ni el sistema en el que él había sido puesto. Entonces, este es el tiempo para que la cristiana influya de esa manera. O sea, influya a otros, no que otros nos influyan a nosotros, sino influir nosotros con esa expresión natural del Padre. Jesús es un ejemplo muy claro. Por ejemplo, cuando viene el diablo en la tentación y le dice: si te tiras de este monte, está escrito que a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden, así que... Y Jesús bien hubiera dicho: bueno, yo les voy a mostrar que esa palabra es verdadera. Pero él no se dejaba influenciar, lo que dice esa versión. No se dejaba influenciar ni provocar, ni por el mundo, ni por el diablo, ni por el sistema, ni por nada. El problema es que la iglesia generalmente hace, o uno como hijo de Dios, hace lo que el sistema dice y quiere provocar, o demostrar por provocación que así es. Y eso es una trampa. Ahí es donde tenemos que entenderlo. Jesús entendía que el diablo le estaba poniendo una trampa, porque si él se dejaba tirar para demostrarle al diablo, quiere decir que él estaba sometido al diablo. Ahora, por eso es que me encanta, y vuelvo a repetir otra vez Juan 5:19, porque lo que el Padre hace también el Hijo igualmente. No lo que el diablo le dijo que hiciera, aunque estuviera escrito, pero como lo que el Padre hace el Hijo igualmente. O sea, él allí definió quién era el que le estaba guiando, aunque era la escritura que estaba él poniendo, hablando del diablo, era la escritura. Jesús no dijo: yo no tengo por qué probarles que la escritura sea verdad. La escritura es verdad por sí misma. ¿Por qué? Porque él hubiera demostrado que estaba sujeto a lo que el diablo decía. Y ese es el problema. Ese es el problema a veces en los matrimonios. El esposo quiere probarle una verdad a la esposa, o la esposa al esposo, pero por pura provocación, o los hijos a los padres, o los padres a los hijos, o en el trabajo, o en cualquier parte, y nos ajustamos al sistema. Cuando Jesús fue muy exacto, por eso hasta en eso era la expresión exacta, no solo por decir la verdad, sino por decir la verdad no comprometida, donde él se diera a conocer que él estaba sujeto a su único Padre, porque sabía que era igual al Padre, que tenía que expresar la naturaleza del Padre y no una provocación del sistema o del mundo o de Satanás en este caso, sino él, por eso él entendía: lo que el Padre hace
hace el Hijo igualmente. Y no es de estar probando o demostrando la veracidad de algo, sencillamente revelar la verdad y la realidad de ese Cristo que está en mí, de ese Cristo que se manifiesta, que se expresa. Por eso Pablo en Colosenses 3 y versículo 4, en el versículo 1 está hablando, está como poniendo no en tela de duda el nuevo nacimiento, sino la expresión. Eso sí la pone en tela de duda ahí, porque él sabía y le estaba hablando a hermanos en Cristo. Más adelante o atrás, más bien le está hablando a hermanos en Cristo, pero ahí está diciéndole qué cosa, en el versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No es el nuevo nacimiento el que él está cuestionando, sino la expresión como nacidos de nuevo. Y por eso en el versículo 4 que dice, cuando Cristo, vuestra vida que se manifieste, se exprese. No es si Cristo va a vivir en ti, sino era que ahí era, hasta en ese momento eran nacidos de nuevo. Pero él lo reconoció nacido de nuevo, pero la crítica o la posición de Pablo era demostrarles a los hermanos de Colosa que aunque eran nacidos de nuevo, lo que ellos no tenían era expresión, aunque tenían naturaleza, no tenían expresión. Lo que hacía falta, por eso dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Quiere decir que ese se manifieste, que es expresión. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste. No dice ahora que Cristo vuestra vida se está manifestando, o sea, no tenían expresión. Y eso es lo que el Señor está llamando. Alguien dirá, pero si ya soy nacido de nuevo, ya cumplí con el propósito. Sí, pero lo que falta es expresión, es demostrar lo que se decía hace un ratito, que Cristo, él lo que hacía no era demostrar, sino era demostrar. Es cuando yo estoy comprobando algo y que a pesar de todo estoy comprobando. No, él ya venía a ser oído, ¿por qué? Porque la gente ya había visto en él esa expresión. Y algo que creo que por mucho tiempo ha afectado a la iglesia, y esto se nos ha hablado desde hace un par de años, que la iglesia ya no es solo estar en cuatro paredes, porque no podemos ser luz donde ya hay luz. Así es. Entonces ha habido un problema muy grande que el ministro, el discipulador, el adiestrador, es que el Hijo de Dios no debe contaminarse, no debe mezclarse. Está bien, no debemos mezclarnos, pero eso no quiere decir que nos aislemos del mundo. En el caso ahí de Jeremías, en capítulo 15, voy a leer el 19 en la NTV, pero previamente a ello Jeremías le decía al Señor, pero es que yo no me junto con personas que chismean, dice una de las versiones, o que critican. No me he reunido con personas que van a fiestas o que organizan fiestas, decía Jeremías, o sea, él justificándose ante el Señor. Pero en el verso 19 la NTV dice, esto responde el Señor, si regresas a mí te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos, no dejes que ellos influyan en ti. Entonces vamos a ser puestos en aspectos o en ambientes, ya sea trabajo, de estudio o negocios o en la sociedad, pero para influir con esa expresión natural. Y el hablar palabras beneficiosas, o sea, vamos a mostrar el diseño, vamos a dar a conocer lo que es el Señor, pero no podemos hacerlo si cuando estamos con compañeros del trabajo bromeamos igual que ellos, o cuando estamos con otras personas hablamos lo que ellos hablan. Entonces debemos ser nosotros esa expresión natural, no dejando que ellos influyan en nosotros, sino influenciando nosotros en ellos. ¿Cuántos discipuladores después de enseñar en un grupo de comunión familiar, después resultan bromeando también, y como tú dices, contando a veces esos chistes, y toda la gente, ja, 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 y qué alegría, y qué chiste tan tremendo, pero no estoy hablando solo de chistes, estoy contando de esos chistes que son de doble sentido, o que hablan de otras expresiones inmorales y cosas así, y la gente se ríe, y entonces dice la gente, bueno, pero ¿y lo que nos dijo? Y lo que nos enseñó, y lo que nos acabamos de tratar de decir en la conferencia o en el discipulado,
¿Y cuántos papás hacen con sus hijos? Dicen una cosa, pero ya en la realidad son otra. Entonces viene el hijo y dice, pero mi papá me está diciendo que no me enoje, pero si él se enoja por cualquier cosa, pues. Mi mamá me dice que no chismee y que no hable mal de los hermanos, pero ay, mi papá se pone en los dos, ¿cómo se llama? A murmurar y a criticar y a decir, encuentran una hermana, va el hijo acompañándola y esta hermana se encuentra, y fíjese que el fulanito, la fulanita, o el pastor o el grupo de comunidad, dice, ¿cómo me están diciendo que no lo hagas si no? Y ese es el problema, que llegamos los papás y les decimos, miren, hijos, la escritura dice esto y esto y esto. Y es cierto, eso dice, pero el problema es que eso no lo estoy ejerciendo, no lo estoy expresando. ¿Qué dice mi expresión? Porque ¿cómo es que van a conocer realmente la evidencia que no solo mis hijos, sino la iglesia, el discipulador, o el grupo de comunión familiar y todo mi entorno, la evidencia que va a dar que yo conozco al Padre y a Cristo es la expresión, no por causa de un conocimiento, sino por mostrar la realidad de Cristo en mí. Esa realmente es la expresión de Cristo en nuestra vida. Esa expresión exacta, ¿verdad? Que es la expresión exacta. Por eso es que Jesús se aseguró de que todos supieran que Él era el enviado del Padre. Pero por eso aquí en lo que leíamos hace un momento, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Él no se la mantenía diciendo que el Padre lo había enviado. Si había necesidad de hacerlo, Él lo decía. Pero ¿por qué era que todos le creían? Porque su expresión era exacta, tal y como el Padre es. Todas sus obras, todas sus acciones, su carácter, como decíamos, no estaba condicionado a nada. Por eso él recordaba eso, ¿verdad? De que no estamos nosotros limitados a las 4 paredes del templo. Entonces, somos hijos de Dios y somos su expresión en todo lugar. Para los que son padres de familia, los que están casados, los que pues estamos todavía con nuestros padres, los que somos discipuladores, en todo ámbito, los que somos estudiantes, los que trabajamos, todos, somos expresión del Padre. Pero ¿qué tipo de expresión estamos siendo? No es que hayan muchas, pero ¿somos expresión del Padre o somos una expresión de mí mismo, verdad? Una expresión humanista. Mientras que aquí Cristo no mostró otra expresión, sino que la expresión fue exacta, la del Padre. Por eso todo lo que Él hacía y cómo Él caminaba, su estilo de vida, era lo que daba testimonio de que Él era el Hijo de Dios. Cuando estamos hablando de una expresión exacta, por ejemplo, podemos notar, y vamos a ir al Antiguo Testamento, para que veamos que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. O sea, Dios no ha dejado de ser ni de hacer lo que Él hizo antes. Que por qué lo hizo antes, ahora ya no. Lo que estoy mostrando es que ese Dios es el mismo, no ha cambiado. El problema es que la iglesia no lo había visto de esa manera. La iglesia, por ejemplo, ha encerrado a Dios, no solo en las 4 paredes, sino ha encerrado a Dios solo en el testimonio. Por ejemplo, gloria a Dios, ya no miente. ¡Oh, qué buenísimo! Solo en conducta. Gloria a Dios, ya no se emborracha. Y la gente aplaude y dice, bendito sea Dios, ya no se emborracha, qué buenísimo. Pero eso lo hacen los alcohólicos anónimos también, pues. O sea, falta una expresión más plena, más completa, más integral, como cada uno de ustedes decía. Y aunque eso también tiene que ver, ¿verdad? Ahora ya, gracias a Dios, ya antes era incumplido y ahora ya está viniendo puntual y está haciendo las cosas. Pero encontramos a un Dios que se expresa no solo porque un Moisés dejó de mentir o dejó de hablar malas palabras, sino un Dios expresándose como creador, como el que controla todas las cosas. Cuando le dice, levanta tu vara y tu mano y divide el mar, no está probando ahí solo que Dios, está probando ahí que Dios no es mentiroso.
Pero Moisés no está probando ahí que él ya, gloria a Dios, ya dejé las mentiras y aquí estoy probando a Dios. No está probando a un Dios que tiene el control de todas las cosas. Y eso le ha hecho falta a la iglesia. Nos ha hecho falta a nosotros y como pastores hemos limitado a los hermanos solo a un testimonio, pero a un testimonio entre la iglesia. O sea, no, gloria a Dios, que voy a testificar. Y ahí los hermanos lo saben, pero la gente no lo sabe. Pero no solo eso, sino que no estamos mostrando al Dios creador, al que domina todas las cosas, al que es único y verdadero, al que es pleno en todas las cosas y que es integral. Y ese es el que la iglesia tiene que demostrar. No estoy diciendo que salgamos ahorita mismo después de que termine el programa Reforma y nos vamos a ir al puerto y a dividir el mar. No estoy hablando de eso, sino que demostremos en todo el ámbito, en todo lo que nos rodea, que el Dios que usted y yo tenemos es el Dios que controla todas las cosas y que tiene el poder sobre la misma naturaleza, pues, que es un Dios creador. Eso, ¿cómo nos hace falta demostrarlo? Porque ahí no demostró Moisés que él ya no mentía. No, ahí mostró ¿qué cosa? La gloria, el poder creativo de ese Dios glorioso, que es el mismo de Moisés, es el mismo nuestro. A eso nos hace falta que la iglesia revele esa grandeza de Dios, ¿verdad? Y así es como el Padre será conocido, ¿verdad? Así es como Él santifica su nombre. Así mismo fue como enseñó Jesús, ¿verdad? Como él le mostró a los discípulos, porque los discípulos asombrados de que los demonios ya se sujetaban a ellos, ¿verdad? O que el dueño del pollino, ¿verdad? Pues entregó el pollino y ellos lo pudieron llevar tal y como Cristo lo había hecho. ¿Por qué? Porque ellos ya habían visto en Cristo Jesús esa misma expresión, ese mismo dominio, esa misma autoridad, esa misma expresión. Entonces, a eso es a lo que el Señor nos quiere llevar, ¿verdad? Que como la iglesia de Jesucristo lo mostremos en esa expresión exacta, ¿verdad? Como creador, pero como el Señor nos ha entregado, nos ha dado eso mismo, como el Padre se lo entregó a Jesús, pero es porque Él está pidiendo de nosotros esa expresión exacta. Y como ya somos hijos, el Señor ya nos hizo hijos y ya nos dio su identidad, nosotros podemos hacer todo lo que Él quiera. Y por eso dice que mayores obras haremos nosotros. ¿Pero por qué? Porque Él ya nos lo ha mostrado, porque lo está mostrando. Y si Cristo era superior a Moisés, como lo dice Hebreos, no estoy poniendo en duda, sino como Cristo era superior a Moisés, y yo soy hermano de Cristo, con la misma genética, con la misma naturaleza, tengo todas las cosas en Él. Entonces, si soy superior, tengo que ser superior a lo que Moisés hizo. Porque esa es la gloria de la iglesia de los últimos tiempos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vemos el caso, Elsie, de Josué, ¿qué es lo que se nos revela y qué fue lo que realmente Josué reveló ahí de Dios? No que ya no se enojaba, no que ya no se emborrachaba, solo por decir algo, no que ya no mentía, no que ya no que cualquier otra cosa, sino que reveló ahí Josué a Dios. Que toda su expresión, o sea, que todo lo que él era, lo que él hacía, le daba honra y gloria al Señor. O sea, así como se reconoce que Él es el Dios de la historia. O sea, Él no venía y se limitaba, que solo no actúo de esta manera, no me enojo, no me emborracho, no esto, sino que toda su expresión, toda esa naturalidad, ahí fue donde Él expresó a ese creativo, expresó el poder creativo de Dios. Que todos los elementos estaban sujetos a Él. Al poder. Y eso es lo que la iglesia necesitamos revelar a ese Dios. Esa es la expresión, porque esa es la misma naturaleza que tenemos. Por ejemplo, cuando Cristo resucitó a Lázaro, ¿qué ves tú ahí que realmente Él estaba revelando? Lo que generalmente los pastores revelamos o los discipulares es el milagro de resurrección. Y claro, es milagro glorioso, pero hay algo más profundo que pasó ahí. A mí me encanta ver en ese sentido cómo él, por ejemplo, llevaba ya 4 días de estar ahí. Entonces ver cómo el tiempo, o sea, él se encarga hasta de los tiempos.
Y él ahí expresó que ya estaba hecho, o sea, ya estaba hecho, mostró que ya estaba hecho el milagro, que ya había ocurrido, que ya había vida en Lázaro. Por eso dio gracias. Exacto, dijo antes, o sea, pide que muevan la piedra porque él sabía que iba a salir Lázaro. O sea, no era algo así como, vamos a ver qué tal nos va. O sea, sino... Si empieza a tocar, ahí exacto, ábrame, está ábrame. alguien ahí, no, sino pide que muevan la piedra y dijo, gracias, Señor. Y no fue una oración de 1 hora. Señor, que resucite, que viva, y haciendo guerra espiritual, dijeron muchos, ¿verdad? Sino, él dio gracias al Padre, y lo único que dijo, Lázaro, ven fuera. Entonces, definitivamente lo veíamos también ayer, y de cómo él es el creador, porque ya llevaba su cuerpo, y estaba descompuesto, ya sus neuronas, hablábamos, también estaban muertas, él lo creó todo, o sea, él vio hacer él hizo un nuevo Lázaro. Exacto. Entonces, cuánto más, o sea, si él hace todas las cosas nuevas, cuánto más nosotros también vamos a expresar ese poder creativo. Esta es la expresión de la iglesia en todo sentido. El problema está que la iglesia nos atoramos en un problema de familia, y ahí estamos y no salimos y no podemos ni resolver ese problema. ¿Cómo vamos a abrir mares? ¿Cómo vamos a detener el sol? ¿Cómo vamos a resucitar un muerto a este nivel? Pues ya tenemos que salir de eso y ser, porque cuando tenemos la naturaleza de Cristo y entendemos que somos iguales porque somos hermanos juntamente con Cristo, somos iguales a Cristo porque Cristo es igual al Padre, entonces eso mismo me muestra que somos capaces. No porque yo me sienta o me crea capaz, sino porque soy capaz en Cristo. Soy capaz de poder hacer estas proezas y de poder expresar esta clase de manifestación y de expresión de Dios. Pero entonces soy capaz de resolver un problema familiar, pues nos ahogan los problemas, no hayamos qué hacer, y los problemas nos ponen a ayunar, nos ponen a orar. No estoy hablando en contra del ayuno, sino eso es lo que nos está manejando. ¿Por qué está ayunando? No es que tengo problemas. No, ayune porque está buscando a Dios, porque tiene una relación con Él, que el problema no lo maneje, pues, porque ahí es dejarnos llevar por el problema. ¿Qué está haciendo, hermano? Haciendo vigilias, porque fíjese que necesita resolver un problema de trabajo. El problema de trabajo lo está manejando. Cuando ahí hablabas tú de influencia hace un rato, de cómo debemos de influir en cada situación, en estos elementos de la naturaleza. Eso es lo que nos están enseñando, no solo que Dios es creador, sino que cuando Él nos dice que hagamos algo, Él nos capacita para influir en esos elementos de la naturaleza. Entonces sí podemos resolver un problema familiar, sí podemos resolver un problema familiar. A veces nos atoramos en el discipulado, por ejemplo, en el grupo de comunión familiar, no crece, no avanza, no se multiplica, les hablamos y no pasa, y no pasa, y no pasa. Ayunemos, hermanos, para que crezcamos. Vuelvo otra vez, el problema nos está manejando. El problema nos está influenciando cuando somos nosotros los que tenemos que influenciar. Así es. Ahí es donde viene la expresión de Cristo, o sea, de aquí en adelante, los grupos de comunión familiar tienen que cambiar, tienen que crecer, tienen que dejar de estar estancados, porque si no significa que no estamos influenciando y expresando a Cristo. Si no puedo hacer crecer un grupo de comunión familiar, y cuando digo hacer crecer, no solo es responsabilidad del discipulador, sino de todo. Si no puedo hacer crecer un grupo de comunión familiar, ¿cómo voy a alcanzar una nación? Y lo que el Señor nos está revelando es, al demostrar a ese Dios creador que domina todas las cosas, no solo es revelarlo a Él, sino es revelarlo a Él en mí. Y que yo influya en esos elementos, en la creación misma. Sol, detente en Gabaón, por ejemplo, ¿qué nos está demostrando? Que todo está sujeto a Él. No solo la tierra, sino toda su creación. Por eso es que la Biblia no le llama solo el Dios de la tierra, sino le llama el Dios de las naciones. Entonces, la iglesia tiene que levantarse ya, como se levantó el paralítico, de ese tradicionalismo y de esa costumbre y de ese estancamiento y de esa parálisis espiritual. Alguien podrá decir, no, yo no soy paralítico espiritualmente. Si no está demostrando
que su grupo de comunión familiar está creciendo, hay parálisis espiritual. Si no está resolviendo el problema de su familia, lleva tiempo y el problema ahí lo tiene atorado, hay parálisis espiritual allí y no estamos revelando a ese Cristo glorioso. Pero lo mismo en todas las áreas, si no paso el límite que me estanca para crecer y para desarrollar y todo el tiempo estoy ahí en el mismo nivel, no estoy expresando a ese Dios que es creador y glorioso, pues. Perdón. Adelante. Algo que veo también, solo retrocediendo un poco en el caso de Lázaro, como muchas veces lo que usted tocaba ahorita, ese punto de que dejamos que la circunstancia influya en nosotros. El Señor permitió que Lázaro muriera. Así es. Él lo permitió porque cuando Él llega, lo primero que hacen es reclamarle, si tú hubieras venido, mi hermano estuviese vivo o no hubiese muerto. Entonces Él con tanta naturalidad y tranquilidad, pues, o sea, él primero está esa sobriedad y Él sabía que conocía al Padre, pues, y Él sabía que todo estaba sujeto. Él no estaba urgido de llegar. Y Él sabía que iba a ocurrir lo que el Señor ya había determinado que ocurriera. Así como hubiera resucitado un día o 3 días o 5 días o si hubiera sido 80. Sí, eso hubiese ocurrido. Sí. Pero algo muy interesante es entender que los procesos y las circunstancias las permite el Señor para hacernos expresar su naturaleza con esa exactitud. Porque si no estuviésemos con esa vida tan tranquila y así es que el Señor que tengo es tan nítido porque no tengo problemas, no tengo que resolver nada, pero es donde vamos a expresar ese poder creativo, donde vamos a poder expresar esa naturaleza que ya ha sido puesta en nuestras vidas. Y por eso el modelo es Cristo, ¿verdad? Porque dice que no se dejaba llevar por apariencias humanas. Así es. Apariencias humanas es... No se dejaba influenciar. No se dejaba influenciar, es todo aquello que me quiera decir que lo que el Padre ha dicho es falso, que Él es el Dios creador, pero es que esta tormenta sí no se va a poder parar. Es que esta enfermedad sí está un poquito difícil, no creo. Esta situación en la congregación sí es un poquito complicada, no creo que aquí el Señor pueda hablar. No, sino que Jesús no se dejó limitar por apariencias humanas. Es. Y la apariencia humana de Lázaro era que ya, pues, después de 4 días no se podía hacer nada, pues. Imposible todo. Ajá, eso es imposible, ya los músculos, todo su organismo ya no funcionaba. Pero él no se dejó influenciar ni limitar por apariencias humanas. Entonces, ¿qué mostró? Que el Padre estaba con él. Así es. ¿Verdad? Ese accionar de Jesús, a conocer que era el Padre obrando a través de él. Él no tenía que estar luchando, por eso es que Jesús no fue peleonero. Por eso es que Jesús no se andaba peleando con los judíos o con los maestros de la ley. Él no tenía necesidad. ¿Por qué? Porque toda su expresión daba testimonio que era el Padre a través de él. Y que estaba en la verdad, aunque los demás no le creyeran. Así La es. falta de que los demás no le creyeran no significaba que estaba en la verdad. Cuando vemos el caso de Ezequiel, de los secos, me encanta lo detallista que es el Señor, ¿verdad? En su expresión, y que Él quiere ser detallista también en nosotros y a través de nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, cuando dice que los huesos estaban secos en gran manera, y todos estaban, ¿qué? Revueltos. Voy a decir así, el hueso, el fémur de José estaba por un lado, la mano de José estaba por el otro lado, y el estómago de José, solo por decir así, ¿qué otro hueso? El cráneo por allá de José, tirado al norte, uno al sur, otro al oriente y occidente, y podríamos decir un relajo toda esa cosa ahí. Sin embargo, dice la Escritura que cada hueso, cuando se dijo la palabra, el profeta necesitaba decir. Cuando digo el profeta necesitamos decir, no es que solo está llamado esto a los profetas, estamos entendiendo que esta es una función de iglesia. Hay que decir, no es pensar, no es solo creer. Si cree, lo va a decir. Es decir. Jesús, el centurión le dijo, solamente di la palabra. Era necesario decir, no era necesario pensar, es que yo creo en Dios, y Él es grande, Él es glorioso. No, hay que decirlo para que las cosas sucedan. Él no solo pensó, sea la luz, y
resultó la luz, no, Él dijo sea la luz. Pues. Entonces, este punto es muy importante porque Él nos está llevando a ver y a ser partícipe de esta expresión de Cristo en estos milagros, tal como Él es, todopoderoso. Ahora, pero vemos ahí cómo, vuelvo otra vez, encontró el fémur de José, digamos, pero hizo traer, ¿qué cosa? El cráneo de José, saber, pues, no digo del lugar, sino de esa posición que estaba ahí, pues. Pero trajo la mano de José del occidente, pero trajo, ¿qué otra cosa? El esternón, los brazos. Los brazos, y cada cosa la trajo porque dice que cada hueso se juntó con su, o sea, con lo que le pertenecía, al quien le pertenecía. No solo fue un juntar de, digamos que el hueso de la pierna era de José, el cráneo era de, ¿qué? De María, la columna era de Juana, y era un descontrol de todo. No, cada cosa era de la persona indicada, y hasta que después tuviera el rostro indicado de la persona que realmente le pertenecía todo eso. O sea, y no es imaginarnos, sino es ver la realidad de este milagro tan grandioso, todo lo que compone, pues. A eso Él nos está llevando, que esta clase de expresión que el Señor quiere hacer en nuestra vida, así mismo en la familia, en la iglesia, en el grupo de comunión familiar, en el trabajo, en la empresa, en lo que sea, pero también en todos esos milagros sorprendentes y gloriosos, Él se quiere revelar en nosotros de esa manera que Él puede componer y traer y hacer, y si no existe o se arruinó, pues crearlo en el ratito. Si solo con decir sea la luz fue hecha, pues. Yo soy famosos que inventó tal cosa, que inventó la luz, que inventó, solo la descubrieron porque el que inventó la luz fue el Señor, pues. El que creó la luz fue Él, pues. Los demás no inventaron nada, solo lo han estado descubriendo lo que el Señor ha estado inventando. Así que esa es la clase de iglesia que Dios ha llamado a Misión Cristiana del Calvario, una iglesia que le revele tal como Él es. Y si no existe, ¿qué va a pasar? Que se haga, pues, que suceda. Hay que pagar el impuesto, no hay, bueno, pues pesquen ahí a alguien y van a encontrar una moneda. Imagínense en qué momento el Señor puso la moneda en el pez, pues, desde el momento en que se dijo la palabra. Así es. No era que el pez por ahí alguien le tiró una moneda y sí la trajo, pues, porque no era de aquellos pozos o de agua de la suerte que le llaman y que tiran, no era. Entonces, ese poder creativo es el que ahora necesitamos expresar, pero primero en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, en nuestra alma, de ahí con nuestra familia. Que no hay tal cosa, o esta familia está faltante de justicia, digamos, pues aquí va a haber justicia, pues. Que está faltante de qué, de santidad. Los hijos no están santos, pero aquí vamos a ser santos, no por manipulación, no por presión, sino por esa expresión natural en Cristo. Pero lo mismo en todo el ámbito, en el grupo de comunión familiar. Va a haber santidad, crecimiento, porque el Señor me dijo que a raíz de esta reforma se van a dar unas expresiones gloriosas que nos van a dejar sorprendidos, porque vamos a ver a Cristo en la vida de los hermanos, en la vida del discipulador, en la vida del pastor, en la vida de la familia pastoral, en la vida de los discipuladores, de asistencia pastoral, de los del grupo del pastor. Vamos a ver ahora unas transformaciones, así como, ¿qué? Como abras el mar, así se va a abrir el mar, pues. Vamos a ver cosas gloriosas, como la mujer samaritana. Ahora entendemos por qué la mujer samaritana así, en el instante, en minutos, un cambio tremendo, y fue a revelar a Cristo, fue a expresar lo que a ella le expresaron. ¿Por qué? Porque Dios es creador, pues. Así es. Si resucitó a Lázaro así y lo creó así, rapidito, también creó y formó en la mujer samaritana una mujer nueva para que fuera a expresar. Es que es el ya, ¿verdad? De que
Misión Cristiana del Calvario ya dé a conocer esas pruebas indubitables, Sí. pero no de una manera esporádica, sino que ahora ya va a ser nuestro estilo de vida, estas pruebas indubitables. El someter todo al dominio del Señor, el someter gobiernos, someter sea lo que sea que esté fuera del gobierno del Señor, pues nosotros lo vamos a someter. Porque estas pruebas indubitables no son solamente con milagros de sanidad, sino que es en toda área. Es en toda la en área. el trabajo, en la familia, como usted mencionaba, ¿verdad? En una familia no hay santidad, pues de ahora en adelante va a haber santidad. Así es. Porque yo como hijo de Dios voy a venir a establecer lo que aquí se necesita. Revelándolo y mostrándolo. Pues. Entonces va a ser visible lo que es el Padre, ¿verdad? El Padre ya no va a ser un Dios invisible incluso para las naciones, sino que lo que ahora nosotros estamos viendo, todo el mundo lo verá. ¿Pero por qué? Porque nuestras acciones van a dar testimonio de que somos hijos de Dios. Así es. Y ver cómo también en cuestiones de que ya no va a ser solo, ya lo hemos conocido y ya sabemos que Él es el Dios creador, que Él es el Todopoderoso, pero creo que aún se ha actuado con cierta incredulidad, y amén, Él es el Todopoderoso, amén, y Él es el Dios creativo, amén, y no pasamos del Porque amén y dice del aquí aleluya. en la Escritura. Y tenemos la prueba escrita, podríamos verlo así, pero ahora, como dices tú, esas pruebas indubitables, algo que va a ser permanente, o sea, esa expresión tiene que cambiar en nosotros, ya no solo quedarnos en que conocemos o hemos escuchado de, sino que ahora lo estamos viendo a cara descubierta, lo estamos viendo tan palpable, y por ello ahora se nos va a hacer fácil expresarlo naturalmente. Y es así como se va a dar esa explosión, y es así como se va a dar el crecimiento en los grupos de comunión familiar, en las iglesias, porque creemos, ¿verdad? Como esa palabra que fue declarada, que la iglesia más pequeña será la de 10,000. Entonces, Señor, ¿cuándo nos vas a mandar a los que nos faltan? Es momento de que accionemos y que expresemos esa naturalidad, que expresemos a ese Dios creativo. Y como usted lo decía, apóstol, hablar, o sea, decir la palabra. Así como hemos creído también decir, pero el decir, el que las cosas sucedan, implica que también nosotros nos movamos, que accionemos, que lo hagamos. No podemos estar solo esperando a que suceda porque yo estoy creyendo, sino que también debo accionar para que las cosas sucedan. El pueblo de Israel se había estancado en orar. Y Dios a Moisés, ¿por qué oran? Di a mi pueblo Israel que marche. O sea, no le dijo que era malo orar, pero se habían estancado solo en orar, cuando tenían que actuar. ¿Y cuántas veces nos pasa lo mismo? Eso nos da decadencia en la expresión de Dios, porque ahí estaban estancados, orando pero estancados. Parece raro, ¿eh? ¿Por qué? Porque no habían entendido que ya es cierto, ya habían, pero ahora era el momento de actuar. Y eso es lo que realmente el Señor quiere que nosotros comprendamos, que Él nos ha llamado a hacer una misión, que digamos lo que Él es, pero que mostremos lo que Él es. Que no solo llevemos un mensaje, sino que nosotros seamos el mensaje. La otra cosa, como se decía en todo la plática, todo esto es alcanzable. Cristo nos reveló que sí es alcanzable. Ser santos, ser justos, ser honestos, ser misericordiosos, ser compasivos. Que sí es alcanzable revelar al Padre. Porque Cristo mismo dijo, si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Pues, o sea, sí es. Eso nos demuestra que tenemos la capacidad de hacer las cosas. Dice la Escritura en Corintios que Él nos hizo ministros competentes, pero no ministros competentes porque le puso una destreza a Él, otra destreza a ti, y otra destreza a Miguel, y otra destreza a Rosa, y otra destreza a Juana. No, es porque Él ha puesto, ¿qué cosa? Su capacidad y su competencia en nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos la capacidad, sí, de ser santos, sí, de ser justos, sí, de ser honestos, sí, de hacer esta clase de milagros que el Señor ahora mismo se está dando a conocer como el Dios que domina y que controla todas las cosas. Pero
solo allá en el mar, no es solo con el sol, es en nuestra vida diaria, en nuestra cotidianidad, en nuestro entorno. Debemos de revelar a ese Dios grande y glorioso, pero también que somos capaces y competentes de ser y de alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo, de ser transformados a su imagen, de dar la talla, de alcanzar el varón perfecto, esa medida exacta, por causa de una expresión exacta. Entonces sí lo podemos lograr. Por eso es que este programa de reforma que el Espíritu Santo nos ha estado hablando, va con el propósito de transformar nuestras vidas radicalmente. Aquí dejan de ser los grupos de comunión familiar como han sido, limitados, estancados, o solo viendo las circunstancias, o no creciendo, o no alcanzando el propósito de Dios, o que están tratando de seguir métodos y cuantas cosas para crecer, cuando es la expresión de Cristo en todas las cosas. Pero lo mismo a nivel de iglesia, lo mismo a nivel de familia, vamos a encontrar familias consagradas a Dios, pero no porque estén solo orando o ayunando, porque tienen una crisis, sino es porque están en una relación inmensa y correcta con el Señor. Por eso es que hoy suceden y están sucediendo cosas grandiosas en la congregación. Están sucediendo cosas grandiosas a nivel personal, a nivel de familia, a nivel del negocio, de la empresa. Cosas grandiosas. ¿Por qué razón? Porque grandioso es el Dios que tenemos. Algo más que podamos decir, o una última cosa que podamos decir allí como aplicación a lo que el Señor nos está llevando en este programa. Cuando decíamos que Jesús no se dejó influenciar, que no se dejó llevar por apariencias humanas, se hablaba de que Él era amante de la verdad. Había un cuidado personal que Él tuvo para no dejarse influenciar. Y aquí en Marcos 13:9, el Señor les está hablando a sus discípulos y les dice, pero mirad por vosotros mismos. Y luego habla de cómo los van a entregar a concilios y que van a estar expuestos, ¿verdad?, a estas situaciones. Y luego en el 11 al final dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y esa es la expresión a la que el Señor nos está llevando. Una expresión completa, una expresión exacta. Entonces, cuidar de nosotros mismos, velar por nosotros mismos, estar pendientes de nuestra expresión, estar pendientes de nuestro estilo de vida, estar pendientes de ser los mismos en todo lugar, no solamente en el templo, sino en todo lugar. Porque tal vez, probablemente no vamos a estar frente a concilios, pero sí en medio de problemas políticos. El Señor nos va a poner ahí para nosotros solucionarlo. Claro. Pero ¿cómo ellos iban a salir de estos aprietos del concilio? De primero, mirando por ellos mismos, aparte del cuidado, ¿verdad? Pero porque no eran ellos los que iban a hablar, sino el Espíritu Santo a través de ellos. Y esa es la expresión exacta de este tiempo. Porque Cristo revela a Cristo, el Espíritu Santo revela a Cristo. Entonces, y Cristo revela al Padre. De Cristo. Así Amén. Es. Y claramente en las Escrituras que la creación gime por la manifestación de los verdaderos hijos de Dios. Y en Juan 1:3 en la NBD dice, los hijos de Dios no nacen de la sangre, ni por deseos naturales o por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Entonces los verdaderos hijos de Dios, aquellos que hemos nacido de Él, como se hablaba, ¿verdad?, al principio, que somos iguales, que tenemos esa igualdad, no en cuestión de atributos, sino hacemos todo exacto como lo hizo el Padre y como lo hace el Padre, así también como lo hace Cristo. Qué glorioso es entender esto, y podemos terminar este programa con el mismo versículo que comenzamos. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Podemos decir, misión cristiana del Calvario es el resplandor de su gloria y la
expresión exacta de su naturaleza. Pero también podemos decir cada uno de nuestros nombres. En este caso, Abraham es la expresión, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Pero aquí podemos poner nuestra familia, familia Castillo Armas, en este caso, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Pero lo mismo el grupo de comunión familiar, solo decir así, de la zona 15, pues solo por mencionar, o del barrio San Miguel, o de el país donde quiera que estemos, ¿verdad? Es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. La familia pastoral lo mismo, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Lo mismo asistencia pastoral, lo mismo el grupo del pastor, todos los que somos hijos de Dios, esta es la revelación que tenemos que dar. No es una revelación que estemos ahí esperando que venga, sino es una revelación que usted y yo ya tenemos. Cristo es la esperanza de gloria, dijo Pablo, pero también dice, vive Cristo en mí. Así que hacer el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Oremos y demos gracias a Dios por todo esto. Padre, te damos gracias porque nos has hecho tus hijos, y cuando Jesucristo nos enseñó a orar Padre nuestro, nos estaba enseñando que debemos orar con el entendimiento que tenemos tu naturaleza, que tú eres nuestro y nosotros somos tuyos, y que por lo tanto somos uno y somos iguales, porque no podemos ser uno sin ser iguales. Por ser iguales somos uno. Por eso te exaltamos y te bendecimos, y te damos gracias por lo que nos estás llevando a ser el resplandor de tu gloria y la expresión exacta de tu naturaleza, y mostrar esa expresión de una manera integral, total, completa, no solo a nivel de conducta, sino a nivel de hechos y maravillas y cosas gloriosas que el Espíritu Santo ha preparado para estos últimos tiempos. Te damos gracias por Eva, por Elsie, las bendecimos, y por cada uno de los que nos oyen, nos ven, las iglesias que nos ven, los grupos que nos ven, y por cada persona individualmente, y los niños que nos ven, hoy los bendecimos en el nombre de Jesús. Ministramos la gloria de Dios sobre ellos, porque ellos ya vienen transformados por un Dios creador, por un Dios que domina y controla todas las cosas. Y por eso es que los vemos crecidos y desarrollados de una manera grandiosa cuando ya vienen a ti, Señor. Te exaltamos y te bendecimos. Decimos toda misión cristiana del Calvario. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué glorioso lo que hemos estado viendo y lo que el Espíritu Santo nos está revelando. Es una bendición tenerles aquí, una bendición tener a nuestro hermoso público aquí en medio de nosotros, y a usted también allá en casa o en la congregación o en el grupo, usted que va en el carro, que nos va escuchando. Dios le bendiga, y a seguir expresando exactamente la naturaleza de Jesucristo en medio de nosotros. Dios les bendiga, un abrazo fuerte, y que juntos disfrutemos de la gloria de nuestro Señor Jesucristo.